Continuando con los desarrollos de lo que fue la teoría de la información, los primeros precursores, Ralph Vinton, él utilizó por primera ocasión en 1928, hace ya más de 90 años, el concepto de transmisión de la información. De esa manera, él definía el concepto de comunicación, ¿verdad? Y pues hace poco menos de un siglo, hace ya poco más de 90 años, se empezó a desarrollar las primeras teorías de la información, buscando aprovechar los avances tecnológicos que todavía, si bien todavía no existían las computadoras, todavía no se desarrollaban eh, los primeros transistores ni circuitos integrados, pero ya el desarrollo de la electricidad, el desarrollo de ciertas comunicaciones como la telefonía, la telegrafía, etcétera, pues ya vislumbraba, ¿no?, que en un futuro cercano iba a ser posible estar desarrollando tecnologías de información, y entonces era importante hallar mecanismos que resolvieran las problemáticas que se iban desarrollando por el uso de estas tecnologías, ¿no? Uno de los primeros problemas que se pensaba resolver y que veíamos en la clase anterior fue cómo resolvemos el tema del ruido, ¿no? Las barreras de la comunicación que impiden que nuestro mensaje sea recibido y entendido o comprendido por el receptor. ¿Cómo resolvemos eso, no? Entonces, si se fijan ustedes, en la radio tenemos un ejemplo muy claro de cómo hacen ellos que pueda ser resuelto este problema. Y esa propuesta es a base de repetir un mensaje. Si se fijan en la radio, las campañas que se difunden de las diferentes marcas de los productos o los mensajes informativos de los gobiernos o de las instancias o las instituciones, pues le apuestan a la repetición. Saben que ellos, no todas las personas van a estar escuchando la misma estación de radio a la misma hora, y pues la clave es diseñar una campaña a base de estar repitiendo un mensaje a lo largo del día, ¿no? Cada hora deberá aparecer nuestro mensaje al menos una vez cada hora, para que a lo largo del día aparezca cerca de unas 10 veces, entre 10 y 14 veces, una vez cada hora durante la cuestión, los horarios de programación normal. Lógicamente, a la hora que estamos dormidos, pues nadie está anunciando, muy poca gente anuncia su producto en la noche, salvo pues aquellos que específicamente buscan ese público de personas que tienen problemas de insomnio o para un producto en específico, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los productos que buscan a un porcentaje masivo de la población, pues se anuncian en los horarios normales, en el día, hasta más allá, menos de las 12 de la noche, ¿no? Y entonces están repitiendo sus mensajes. Pero ese conocimiento que tenemos hoy, pues hace más de 100 años de desarrollar la industria de la radio, pues fue paulatino. Poco a poco fueron descubriendo cómo llegar esa manera de corregir ese asunto, ¿no? Y entonces resulta que una manera de resolver esta cuestión de estas barreras o el ruido que generan las barreras de la comunicación fue a través de lo que ellos denominaron la redundancia, ¿no? En un mensaje consiste pues en aumentar la cantidad de veces que se repite un mensaje, y esa es la clave para que nuestro mensaje sea recibido o sea comprendido por nuestros receptores, ¿no?, por nuestro público al que estamos enviando esa información. Lógicamente, pues esto conlleva una serie de elementos. Cuando un mensaje es demasiado redundante, pues se torna repetitivo, pero el problema no es ese. El problema es que o se aumenta el costo de nuestro mensaje porque necesita más tiempo para estarse emitiendo, o corremos el riesgo de que nuestro mensaje pues pueda ser demasiado breve en cuanto a la información. Aumenta el número de señales del mensaje, o aumenta el costo de la transmisión, o se reduce la cantidad de información que contiene nuestro mensaje. Un ejemplo pues lo tenemos a continuación en la presentación, en donde, bueno, pues si dispusiéramos nada más de 6 señales, de 6 letras que pudiéramos, o 6 imágenes que pudiéramos incorporar a nuestro mensaje, pues una opción sería que esas 6 imágenes o esas 6 letras pues fueran distintas, ¿verdad?, que cada una represente un dato informativo diferente. Pero aquí pues corremos el riesgo, si uno de esos mensajes no fue entendido, o se cortó la señal, o hubo un ruido,
o se nos distrajo el receptor, pues entonces ese mensaje, esa fracción de ese mensaje, esa señal, una de esas señales van a ser perdidas, ¿no? El receptor no la va a recibir o no la va a comprender. Entonces, pues ese es nuestro problema. Cuando enviamos ese mensaje con mucha información, pero poca repetición, pues corremos el riesgo de que algunos de esos datos se pierdan, no lleguen. Por el contrario, si repetimos, si nuestro mensaje viene muy repetido, nada más son dos datos que vamos a estar enviando y lo repetimos 3 veces, como puede ser el segundo ejemplo que viene ahí abajo, la letra A y la letra B, aprovechamos y la enviamos 3 veces para que sea correctamente recibida, ¿ok? Pues sí, lo recibió seguramente nuestro receptor lo va a recibir en alguna de esas ocasiones, incluso si en alguna de las veces se distrajo o el mensaje no llegó porque se perdió, porque hubo ruido, pues lo va a recibir en la siguiente ocasión. Pero aquí, si se fijan ustedes, pues solamente pudimos enviar dos datos, ¿sí? Dos letras, la A y la letra B. No sé si lo puedan ver ustedes en el ejemplo, si se entiende. ¿Alguna duda? Bueno, espero que estén recibiendo el mensaje, nadie está respondiendo. No, me respondan por si alguna cuestión técnica de la presentación esté fallando. Todo bien, profe, todo bien. Profe, sí tengo una. Adelante. O sea, a lo que estoy entendiendo, es más probable que A, B sea más, se nos quede grabado mejor el mensaje que si el mensaje es más largo como A, B, C, D, E, F, G, algo así. Sí, ¿Sí me lo que explico? sucede aquí, en esta, suponemos que podemos enviar un mensaje de 6 datos, ¿no? Pues es el ejemplo que tenemos ahí. Una opción sería aprovechar los 6 datos que podemos enviar y que cada dato sea un dato diferente, pero aquí se corre el riesgo de que si alguno de esos datos no llegó porque la señal se estropeó, porque hubo un ruido que distrajo a nuestro receptor, o el receptor no entendió el mensaje, porque a lo mejor fue una palabra mal pronunciada, o una imagen que fue muy breve, o no sé, y no la comprendió, pues el riesgo es que uno de esos 6 datos no va a ser, no va a ser recibido, no va a llegar a su destino. Por el contrario, si nuestras 6 señales que enviamos las enfocamos a solamente enviar dos datos, la letra A y la letra B, o dos imágenes, pues corregimos ese riesgo, ¿ah? Es posible que alguna de esas siquiera se pierda, pero como lo vamos a repetir 3 veces, pues no es tanto riesgo, no va a haber riesgo de que ese dato o de que esa información no llegue. Aquí el inconveniente, pues es que solamente vamos a enviar dos señales o dos imágenes, la letra A y la letra B. Y entonces desperdiciamos las seis señales que pudimos haber enviado y solamente aprovechamos y nada más enviamos dos datos diferentes. Entonces, aquí, pues el dilema es equilibrar esto, ¿no? Nuestro mensaje la enseñanza aquí, pues, es que debemos aprovechar los datos que podemos enviar, pero sí es conveniente que repitamos al menos una vez o que repitamos los datos que pueden ser confusos para que nuestro mensaje llegue completamente, ¿no? Pues ni volvernos demasiado repetitivos de tal suerte que desaprovechamos las señales que podamos enviar, ni tampoco querer abusar y enviar puras señales distintas y correr el riesgo de que alguna de esas señales no llegue. Pero eso fue lo que se fue desarrollando hace poco más de 100 años. Sigamos aquí avanzando con otro ejemplo. El tema después de la redundancia, que fue lo que nos vino a resolver una de las barreras de la comunicación, las barreras de las que nos hablaba Shannon y Weaver. El problema pues era buscar ese equilibrio, ¿no? Cómo saber qué cantidad de veces debemos repetir un mensaje para que no sea demasiado repetitivo, o cuáles mensajes, o cuáles datos sí merece que lo repitamos y cuáles no. Y por el otro lado, pues también no pecar de avaros y querer enviar puros imágenes distintos, diferentes, con el riesgo de que alguno de esos se pierda, ¿no? Entonces, pues ese fue el dilema de desarrollar las primeras teorías de la información, buscar ese equilibrio. La solución la encontraron, la redundancia fue la solución para poder corregir el problema del ruido
que interfiere en el envío de un mensaje. Nada más aquí pues era buscar ese equilibrio. ¿No entendido ahí? Bueno, los primeros algoritmos desarrollados para esas primeras teorías de la información buscaban comprender la complejidad del mensaje, pues obligó a ir desarrollando diferentes tipos de sistemas, ¿no? Se desarrollan básicamente dos opciones, el mensaje simple y el mensaje complejo, ¿no? Un sistema con mucha información y poca redundancia se le denominó sistema complejo, que buscaba aprovechar cada dato que se pueda emitir, pero sin redundancia, sin repetir ningún mensaje, sin repetir ningún dato. Y eso se le denominó sistema complejo porque pues, si uno de esos datos se perdía, no había manera de que se volviera a seguir allá. En contraposición, un mensaje que trae mucha redundancia, mucha repetición de los datos, pues se le denominó sistema simple, con el consiguiente problema que decíamos ahorita, ¿no? Que, pues ya no hay problema de pérdida de información, pero se desperdicia tiempo, o se requiere mucho tiempo o mucho o más costo pues, de emisión para poder estar enviando un mensaje más amplio. Y entonces ahí tenemos otra vez, volvemos al estudio de Luis Bertalanffy, quien a él se le ocurrió, fue un biólogo y filósofo alemán, la necesidad de desarrollar una teoría general del sistema, ¿verdad? Mezclar varias, varias teorías que nos ayudaran a resolver el problema de la fuga de la información. Entonces él hablaba de recurrir a los trabajos desarrollados por otros pensadores en el pasado para poder generar sistemas de este tipo, ¿no? Una máquina simple que generara un sistema de información abierto y otro, él hizo esa definición, pues que las máquinas las define como sistemas simples, que funcionan con una determinada estructura, la organización de una máquina procede desde fuera, desde el exterior, las propiedades de una máquina son agregadas desde afuera, el producto que genera esa máquina pues es independiente de la historia del sistema, puede haber sistemas abiertos o cerrados, máquinas que operan así, y el determinismo funcional, ya se determina cuál va a ser la función de esa máquina. En contraposición, los organismos vivos, como nosotros, los seres humanos, las plantas, los animales, pues son organismos más complejos, el sistema es muy complejo, porque la función y la estructura se determinan mutuamente. Nosotros nos alimentamos mutuamente, desde afuera no viene una orden que nos diga, sabes que debes de tener hambre, aliméntate, ¿no? O sea, nuestro propio sistema, nuestro propio cuerpo, nos determina nuestras funciones y nuestras necesidades, si necesitamos dormir, si necesitamos descansar de un trabajo que estamos realizando, pues nuestro cuerpo sabe cuándo está cansado y es ese momento cuando nos sugiere que descansemos, ¿no? Desde afuera no nos pueden decir, tú estás cansado, ya no trabajes, ya no estudies, ya no corras, ya no hagas ejercicio, pues no, solamente cada quien sabe, el organismo mismo sabe las sensaciones que está experimentando, ¿no? La organización es producto de un funcionamiento. El sistema es autoorganizado y autorregulable. Producto de un sistema o de un organismo, forma parte de la historia del sistema. Las situaciones de emergencia o constreñimiento son propiedades de los elementos y el sistema simultáneamente es abierto y cerrado a la vez y su determinismo no es funcional, sino que es estructural. La estructura de nuestro cuerpo es la que determina las funciones. Los componentes de un sistema, pues básicamente son sistemas de entrada, nuestros sentidos, en el caso de un organismo vivo como nosotros, pues son nuestros sentidos, el oído, la vista, el olfato, el sentido del tacto, el sentido del gusto, ¿no? Luego, pues nuestro sistema transforma la información que recibe y en base a eso procesamos cosas, ¿no? Hacemos actividades. El producto resultante de la operación, la salida, pues se descarga en el medio ambiente. La coordinación del sistema busca la cooperación armónica entre cada una de las acciones que se están comunicando. El concepto de la retroalimentación, que veíamos en un principio que fue desarrollado por
el fisiólogo van a ser Arturo Rosenbloom y el matemático Norbert Wiener. El tema de la estructura, todos los componentes que conforman el sistema y la relación que existe entre ellos. Y bueno, pues para poder entender todo esto, las primeras teorías de la información hablaban de buscar apoyarse en todas las teorías anteriores, ¿no? La teoría de los conjuntos desarrollado por los planos cartesianos, las teorías de gráficas, recordarán ustedes esto que tal vez vieron los de la secundaria, las teorías de las redes, la teoría de la información que desarrolló Shannon y Weaver, la teoría de los autómatas que desarrollaron Rosenbloom y Wiener, otras más que veremos más adelante, como la teoría de los juegos de John von Neumann y Morgenstern, conceptos como la entropía dentro de la teoría de la información. La entropía pues, es un concepto desarrollado en la ciencia de la termodinámica que busca entender cómo mucha energía se pierde por medio de la disipación. ¿Sí? Cuando hay calor, energía calórica que puede ayudar a evaporar un sistema, a evaporar agua, y con el agua evaporada contenida en un recipiente cerrado, podemos generar una fuerza, y con esa fuerza podemos mover un motor, que por supuesto puede generar electricidad a la máquina de vapor, o puede generar este movimiento, un ferrocarril, por ejemplo. Entonces, pues las diferentes formas de la energía, hay una ley que tal vez ustedes recuerdan, la ley de la materia y la energía del entorno de Lavoisier, que nos dice que la energía no se crea ni se transforma, la energía y la materia no se crean ni se transforman, ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pues así ocurre también con el tema de la información, ¿no? La energía calórica se decía que no se perdía, si se aprovecha la energía del calor, se puede convertir se puede utilizar para evaporar agua, y evaporando agua podemos generar un movimiento dentro de un espacio cerrado, un contenedor cerrado. Podemos aprovechar la fuerza del vapor para generar movimiento, y con ese movimiento podemos generar que se mueva en un dinamo, que se genere electricidad, o podemos hacer que un objeto se mueva como un vehículo, en fin. Podemos convertirla en energía física o energía dinámica, recuerden ustedes, la energía dinámica y la energía potencial. Entonces, sin embargo, en el tema de la termodinámica se genera una pérdida del calor. Se dice que hay energía que se pierde, se disipa, y algo ocurre también con el tema de la información. La entropía, este concepto de entropía también se aplica con el tema de la información. Hay información que cuando no se entiende, cuando el ruido hace que se entorpezcan nuestros sentidos, entonces esa información ya no llegó y se perdió. Hay que volverla a emitir, hay que volverla a transmitir, porque el receptor no la recibió, no la comprendió. Se ve la presentación. Jessy Tobar, María Fernanda, muy callados. Un comentario, Guillermo Padilla. Sí, sí se ve. Está bien, profe. Gracias. Bien, entramos ahora a lo que son las etapas de la comunicación humana. Joseph Follier señala o divide las etapas de la humanidad en tres, en el tema de la comunicación. Sí, dice, la primera civilización tradicional, dice él, se caracterizaba por transmitir la información de manera oral, y su memoria era auditiva, ¿no? Nuestros antepasados cavernícolas aprendieron algún oficio, aprendieron a sembrar, por ejemplo, a sembrar árboles, a sembrar frutas, aprendieron a domesticar animales, por ejemplo. Y entonces eso les permitió desarrollar eh, pues cierta tecnología todavía primitiva, que fueron enseñándoles a las siguientes generaciones, ¿no? Luego, la segunda es la civilización gráfica, según Follier. Dice él que surgió a partir del desarrollo de la escritura. Hace poco más de 7.000 años fueron los fenicios y los sumerios los que desarrollaron la primera escritura alfabética en la humanidad. Y a partir de ahí, pues empezamos a escribir textos, empezamos a desarrollar un poco más de conocimiento. Lógicamente, el desarrollo de la imprenta hace más de 550 años por Gutenberg, pues propició que fuera más accesible el desarrollo de este conocimiento de la civilización gráfica hasta nuestros días, que fue lo que desarrolló el libro, las revistas, los periódicos. Y pues desde hace poco más de 100 años, el dominio de la electricidad abrió la posibilidad de desarrollar otro tipo
civilización, la civilización audiovisual, desarrollada básicamente a partir de la industria del cine, la radio, hace más de 100 años todas ellas, la televisión hace poco más de 80 años, el internet hace, pues, con el desarrollo de la computación hace más de 50 años y el internet hace 50 años, y pues hasta nuestro día, ¿no? La prevalencia en lo que son las imágenes visuales y sonoras. Esa es la clasificación que hace Joseph Folliet. Por otra parte, el estudio que desarrolló Wilbur Schramm, él publicó una investigación en los Estados Unidos en donde pues habla sobre lo que son los avances de la teoría de la investigación, la teoría de la información, esa teoría que atrajo el interés de psicólogos, antropólogos, políticos, economistas, matemáticos, científicos, historiadores, hasta lingüistas, ¿no? Todos estos hombres se sintieron atraídos por el desarrollo de estas primeras teorías de la información, la cual buscaba lograr pues que pudiéramos comprender toda la trascendencia de la emisión de los mensajes, ¿no? Para que cualquier cosa de cierta importancia por medio de un mensaje se logre, dice, el transmisor debe conseguir que un receptor elija ese mensaje. De todos los mensajes que recibimos durante el día, pues la misión de los que nos dedicamos a transmitir información, los que nos dedicamos a la comunicación, la meta es pues conseguir que los receptores elijan nuestro mensaje, de todos los que reciben en el día, lo atiendan y además lo acepten. Eso es en esta etapa, sí, en ese orden. Hacer que nuestro mensaje sea suficientemente atractivo para que sea seleccionado o elegido, luego que lo eligen, lo escuchen, lo atiendan y luego finalmente que acepten la propuesta que les hacemos. Así hacemos una campaña publicitaria para un producto, pues tenemos que convencerlos que ellos lo compren, ¿eh? Que ellos lo acepten. Si trabajamos para un partido político, para un gobierno, para una institución, pues nuestro mensaje es conseguir que ellos se convenzan de apoyar nuestra campaña, apoyar nuestro candidato. Esa es básicamente la meta de los que nos dedicamos a esto de la comunicación. ¿Algún comentario, alguna duda, muchachos? Bueno, adelante. Y luego también Wilbur Rama hace una clasificación de lo que él considera los primeros fundadores de las primeras teorías de la comunicación. Esa información ya se las envió por medio de las redes sociales. Ahí tienen un recuento del trabajo que desarrollaron cada uno de ellos. Paul Lassenfeld, otro de los fundadores, según William Rames, Kurt Lewin, Harold Laswell y Carlos Overland. Ellos, un poco de lo que hicieron cada uno de ellos, se los envié en el chat. Ahí tienen un poco de la historia de cada uno de ellos. Y pues, pueden leerlo y consultarlo para que entiendan por qué son considerados pues, los padres fundadores en cuanto a las teorías de la información. Y de los primeros de ellos, pues tenemos el dato, por ejemplo, nos remontamos al trabajo que hizo Paul Lasserfeld y pues ahí, si lo consultan ustedes, si lo ven, él fue un sociólogo educado en Viena, llegó a los Estados Unidos hace poco más de 80, no, perdón, no, 90 años, en 1932, y ahí se interesó por el entendimiento de las audiencias, el efecto de los nuevos medios de comunicación colectiva, inició su investigación sobre el estudio de las estaciones de radio y las primeras campañas publicitarias. Ahí trató de medir pues, el comportamiento de los radioescuchas, ¿no? ¿Por qué elegían cierto tipo de música? ¿Por qué elegían cierto tipo de programación musical o de programación en las estaciones de radio? ¿Qué era lo que los atraía? Y con él, pues, inició el concepto de la opinión pública, ¿no? Cómo conseguía desarrollarse la opinión pública que elegía qué programación era más popular, o qué conductor de estación era más popular, o qué mensajes eran los más aceptados por la población. De esa manera, la ACP consideró, pues, más importante utilizar la medición de los auditores. Ahí es donde empiezan a medir las audiencias.
y qué estación de radio tiene más audiencia. Y en base a eso, pues establecer una tarifa, ¿no? ¿Cuál estación de radio, al tener más audiencia, podía o tenía el derecho de cobrar una tarifa más alta por anunciar un producto en esa estación de radio, ¿no? Lógicamente. Luego, el segundo estudio fue el de Kurt Lewin, y otro psicólogo de Viena. Él se interesó en otro fenómeno que era la comunicación de grupos, y cómo, en este sentido, se comportan dentro de los grupos y cómo se comunican las personas. Y por ejemplo, en un grupo de amigos, pues quién es el que asume el liderazgo, quién es el que asume el papel operador o el que trabaja o el que acepta las disposiciones que tome la mayoría, quién es el que comunica o quién nada más es, o sea, en fin, en un grupo de personas, cada quien asume un rol diferente, ¿verdad? Y qué papel desempeña la comunicación en esa conformación de sus grupos, los comportamientos, las actitudes, todo eso son mensajes que comunicamos todos los que pertenecemos a un grupo y él buscaba comprender eso, ¿no? Cómo es que se desarrolla la comunicación dentro de los grupos de trabajo. Incluso fenómenos como el de la presión de grupo, ¿no? Cómo es que nos retamos entre nosotros a desarrollar una actividad a la cual tal vez no aceptamos, ¿no? O cómo pues, se toman las decisiones en un grupo. A ver, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? ¿A quién vamos a apoyar? En fin, cosas así, ¿no? Por el contrario, Harold Lavwell, el tercero de estos fundadores de la primera teoría de la comunicación, es un científico educado en Chicago, él sí de origen norteamericano, egresado de la Universidad de Yale, polémica universidad, muy metida en temas de política, ¿no? Y bueno, él desarrolló el estudio de lo que es la propaganda, ¿no? El análisis de los contenidos, y luego buscó estudiar cómo los políticos comunican su mensaje, cómo los políticos exitosos convencían al electorado, lo que es lo que hacía que un político tuviera la capacidad de convencer, qué discurso, qué, qué elementos hacía que un político fuera más convincente. A él le debemos pues, el desarrollo del análisis de contenido científico. Otra de las aportaciones pues, fue la creación del modelo de comunicación que hasta la fecha se conoce como el paradigma de Lavwell y cuya finalidad pues, es determinar qué consiste el qué de la comunicación. A él le debemos el entendimiento del modelo de las preguntas que generan los reporteros, el qué, el cómo, el cuándo, el, el- las cinco W de la comunicación, ¿no? Con cinco palabras que comenzaban con W en inglés y que se traducen como las bases para redactar una nota informativa, ¿no? Luego Carlos Obland, perdón, él pues, fue educado también en Estados Unidos y él básicamente se enfocó en el entendimiento de los cambios de actitud, ¿sí? La teoría acerca de cómo se cambian las actitudes por medio de la comunicación, cómo alguien que no estaba convencido de algo lo logran convencer. ¿Qué tipo de mensaje se tiene que emitir para que una persona cambie de actitud o cambie de opinión sobre algún tema en especial, ¿no? En política, en mercadotecnia, como un producto que a lo mejor antes no se le antojaba comprar, ahora sí lo convencieron de que lo compraran. En Europa, ahí les van a encargar una tarea, se les va a plantear en la plataforma, pues hubo otras teorías que desarrollaron los comunicadores. La escuela europea se enfocó en otros tópicos, pues, en otras preocupaciones que también fueron importantes, interesantes, y pues, temas como los factores económicos, el tema ideológico y la manipulación de las conciencias. Estos van con las escuelas desarrolladas como la de Frankfurt, de Apple, en Alemania y otras más.